Hoy es Viernes Santo, lo que se conoce como Viernes Santo de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y básicamente la venida de Jesucristo y más específicamente la crucifixión y la muerte de Jesucristo vino a resolver dos problemas básicos que tiene el hombre. Y cuando digo el hombre me refiero a la raza humana, tanto hombre como mujer. Toda la humanidad tiene dos problemas que en sí misma y bajo sus propios recursos y bajo su propia capacidad, bajo sus talentos, le es un imposible con una I mayúscula resolver. No es posible para el ser humano poder resolver estos dos problemas, que son dos problemas que, como ya hemos dicho, la cruz de Cristo vino a resolver y vino a hacerlo por nosotros. Es decir, no tuviste tú que estar en una cruz, Cristo lo hizo por ti. Y eso merece un fuerte, pero fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando Dios creó al mundo, Dios lo creó todo bien. Y vio Dios que era bueno, Dios hizo los árboles, y vio Dios que era bueno, hizo la naturaleza, y vio Dios que era bueno. Dios hizo las lumbreras, el sol para el día, la luna para la noche, las estrellas, y vio Dios que era bueno. Todo era perfecto, y Dios crea al hombre, y lo crea a su imagen y a su semejanza. Comparte eso que los ángeles no tienen. El hombre tiene la imagen de Dios. El hombre puede tener esos atributos compartidos con Dios. Cuando Dios llora, el hombre llora. Cuando Dios se goza, el hombre se goza. Los ángeles no pueden predicar este precioso evangelio. Nosotros tenemos este privilegio de poder predicar el evangelio. Por ningún ángel Cristo vino a morir. Cristo vino a morir por ti y por mí. Así que la gloria y la honra sea para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero hay un pero con letra mayúscula. Y es que el hombre cede a la tentación de la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el enemigo de las almas, Lucifer, que el Señor lo reprenda. Y cuando viene esta serpiente donde Eva a su vez cae en la tentación y da su comida y da del alimento de este árbol prohibido a Adán, entonces el hombre tiene algo que antes no conocía. Y es esta palabra que ha venido a destruir no tan solamente al hombre, sino al mundo que vive el hombre. Ha destruido la relación del hombre con Dios, ha destruido la relación del hombre con otros seres humanos, ha destruido la relación del hombre con el mundo que le rodea, ha destruido la relación del hombre consigo mismo. Y es el pecado. Es una imposibilidad dejar de pecar. Desde niños ya somos pecadores. Dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Los niños lloran y no lloran de alegría porque está papá y mamá. Lloran por egoísmo, son egoístas. Porque quieren la leche, no le importa si mamá o papá están amanecidos. Los niños lloran. Desde niños todos somos pecadores. Somos mentirosos, somos adúlteros. Somos personas que codiciamos la mujer de nuestro prójimo. Somos personas que no servimos a Dios. Somos personas rebeldes y dentro de nosotros mismos nos es un imposible. No hay solución para el pecado dentro de nosotros mismos que pueda hacer que la ira de un Dios santo pueda aplacarse. No hay solución en nosotros, no hay una ofrenda, no hay una obra, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje su ira sobre nosotros por el pecado de la humanidad. Porque mucha gente dice, no, pero ¿por qué Dios tiene que castigarnos? Bueno, porque Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios justo y por su justicia tiene que castigar el pecado del ser humano. No hay hombre alguno que tenga la solución para su propio pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de la bendición. Estamos alejados de Dios mismo. Estamos alejados de la vida eterna. Estamos alejados de la vida abundante. Nuestra condición es completamente condenatoria. Estamos con un sello de pecado y el pecado nos trae la muerte a todos y cada uno de los seres humanos. Ese es el primer problema que el hombre tiene, que no tiene solución. Segundo problema que ocurrió en el huerto del Edén. Alguien ocupó nuestro lugar. Alguien ocupó nuestra posición delante de Dios. Dios nos dio a nosotros el mundo en que nosotros vivimos.
Dios nos dio a los seres humanos la potestad de ser príncipes, reyes, sacerdotes sobre este mundo. Y al nosotros tomar ese árbol, al nosotros pecar, siendo representados por nuestros primeros padres, alguien tomó nuestra posición. Alguien fue intermediario entre Dios y nosotros, pero no para bien, sino para mal. Ese alguien es el que yo acabo de mencionar. Satanás, Lucifer, la serpiente antigua. Ese alguien ahora mismo está operando en este mundo. La palabra de Dios lo menciona como de esta forma: el príncipe de las tinieblas en presente. El príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, al quien pertenecen los reinos de este mundo. Y hermanos, no hay manera en que tú puedas escapar de ese reino al cual tú estás atado, porque Él es el rey del pecado, Él es el rey de la mentira, Él es el rey de la rebeldía, y todos los que están en pecado, en mentira y en rebeldía están bajo este reino de las tinieblas. Entonces el ser humano tiene dos graves problemas que no tiene manera en sí mismo de poder acabar con él. Y es acabar con el príncipe de las tinieblas, y es acabar con el pecado que adhiere y está atado a este príncipe de las tinieblas. Quiero que me acompañes a Levíticos 16, verso del 5 al 10. Levíticos 16, verso del 5 al 10. Y si es posible, puedas estar en pie en esta hora, en reverencia a la palabra. Levíticos capítulo 16, verso del 5 al 10. Porque en estos 5 versículos, en estos pocos versos, Dios provee una solución a estos dos problemas. Dios simbólicamente ve cómo el hombre no puede acabar con su pecado y habla de una ofrenda. Habla específicamente de dos animales, los cuales el hombre da y el hombre ofrece, y por medio de esos animales, entonces el hombre acaba con el pecado y acaba con el príncipe de las tinieblas. Quiero que me acompañes, Levítico 16, verso del 5 al 10. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación, para el sacrificio, y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro o el carnero de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación para sí y por su casa. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá por expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Invito a que me acompañe en oración. Padre, te damos gracias primeramente por tu Hijo Jesús. Gracias por el Cordero tuyo que tú ofreciste para quitar nuestro pecado. Y gracias por tu Espíritu Santo, a quien tú envías en esta hora a consolar nuestros corazones y a revelarnos esta poderosa palabra, la cual te pido, Dios, que sea poderosa para salvar, para sanar, para libertar, para traer personas del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, para traer personas del reino del príncipe de la potestad del aire al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú, oh Señor. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El ser humano tiene 2 problemas graves, ya lo hemos determinado. El problema del pecado, el cual no tiene solución, y el problema del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de las tinieblas, al cual pertenecíamos, muchos de nosotros, y al cual todo aquel que no esté dentro del redil de Dios, aún hoy pertenece. Y es imposible para el hombre dejar de pecar.
Es imposible para el hombre ser perfecto delante de Dios. Y es imposible para el hombre destruir al enemigo de las almas. En nuestras propias fuerzas no es posible destruir al príncipe de la potestad del aire. Y entonces aquí vemos una representación. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Ahorita yo estaba bromeando con algunos de ustedes que iba a mandar a apagar el rubio que está por allá, ya lo apagamos. Vio que ya está todo aquí en sombra, ¿verdad que sí? Entonces el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Es decir, que el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento. Y aquí en esta porción vemos lo que se conoce como el Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta de las fiestas de Israel. Es la fiesta del día de la expiación. Es el día de días. Es el día más especial en todo el pueblo de Israel, porque aunque todos los días el sacerdote tiene que hacer ciertos sacrificios en la mañana y en la tarde, es decir, estamos hablando, recuerda, en el contexto del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Había un día específico en que habían 3 animales, los cuales el sumo sacerdote tenía que trabajar con esos 3 animales. El primero era un becerro, ¿verdad? Era un carnero, el cual el sumo sacerdote tenía que sacrificar para sí mismo. Antes del sumo sacerdote trabajar con los pecados del pueblo, antes del sumo sacerdote hacer el sacrificio mayor, tenía que hacer un sacrificio de un becerro para sí y para los suyos, para su casa. Porque si el sumo sacerdote entraba sin haber sido santificado y sin haber sido perdonado delante de Dios, había que sacarlo con una soga, porque caía muerto delante de la presencia de Dios. Dios no tolera el pecado. Entonces, luego de que este sumo sacerdote hiciera este sacrificio para sí, Dios le envía 2 machos cabríos. Es decir, tenía que tomar 2 machos cabríos y hacer una suerte sobre ellos, que uno fuera sacrificado para Jehová y el otro no va a ser sacrificado, sino que va a ser enviado al desierto por Azazel. ¿Y qué es esto de Azazel? Los teólogos todos concuerdan, la mayoría concuerdan, en que esto es una tipología de Satanás, en que esto es una tipología y un símbolo del demonio. Es un símbolo de que está ocupando el lugar que tú y yo se supone que tomemos. Es una simbología de este intermediario entre Dios y los hombres, que lo que ha traído es maldición sobre la faz de la tierra. El cordero que toma el sumo sacerdote y lo sacrifica en el altar de Dios es una simbología de ese otro intermediario, un segundo intermediario. Pero este segundo intermediario no viene a traer pecado sobre la humanidad. Este segundo intermediario no viene a traer maldición sobre la humanidad. Este segundo intermediario viene a traer libertad sobre la humanidad. Viene a traer perdón, viene a traer salvación, viene a traer paz, viene a traer gozo, viene a traer vida y vida en abundancia. Porque el ladrón, Azazel, ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero el cordero que no lo escogió hombre alguno, el cordero que no lo escogió un sumo sacerdote, el cordero que ninguno de los levitas escogió, el cordero que lo escogió Dios mismo, es el que quita el pecado de toda la humanidad. A Él sea la gloria, la honra por todos los siglos. Amén. Y no es hasta que este sumo sacerdote hace su sacrificio para sí mismo con el becerro, luego número 2, hace el sacrificio de este macho cabrío en el altar, representando a Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que a la misma vez es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es hasta que hace estos 2, entonces viene el tercero, y es que deja ir y pone sobre sus manos, sobre este macho cabrío, sobre el tercero, sobre el segundo macho cabrío, pone sus manos, los pecados del pueblo son sobre él, y este macho cabrío que quería estorbar, que era el fiscal, que era el acusador, que era el que maldecía, ahora no tiene potestad sobre el pueblo, ahora no puede hacer nada sobre el pueblo, porque el primer macho cabrío había muerto en el altar y había destruido todas las obras de Azazel. Ahora Azazel tiene que huir en soledad y en solitario al desierto, donde no puede hacer absolutamente nada a los hijos de Dios. Entonces vemos cómo Dios provee salvación y cómo Dios provee libertad para los 2 problemas del ser humano. Primeramente para su pecado y segundo para destruir las obras del usurpador, para destruir las obras de Azazel.
Lo primero que vemos es a Jesucristo. Y la primera razón que vemos para Cristo morir en una cruz es que Cristo es nuestro sustituto. Cristo es quien tomó nuestro lugar. Porque el hombre, todos nosotros somos culpables ante Dios. Todos nosotros somos pecadores ante Dios. Y ninguno de los seres humanos tiene absolutamente ninguna excusa delante de Dios. ¿Qué le diremos delante de Dios para que Dios nos deje entrar a su reino? ¿Qué podemos decirle a Dios para que Dios pueda perdonar nuestros pecados? No tenemos ningún atributo absoluto delante de un Dios totalmente santo, el cual su ira es derramada sobre nosotros. Pero nosotros podemos decir y podemos escoger delante del Señor por medio de su Espíritu Santo de que esa ira de Dios no sea derramada sobre nosotros, sino sea derramada sobre su Hijo. Y por los méritos absolutos de Jesucristo, entonces nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pablo en el libro de Romanos es una joya de libro. Y en el primer capítulo Pablo nos dice de que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios, porque la revelación de Dios la vemos en la naturaleza, en la creación de Dios. Vemos a Dios en su creación. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria. Los cielos, miren los cielos, hermanos, qué precioso. Los cielos gritan, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, la tierra, anuncia la obra de sus manos. De modo que nadie tiene excusa delante de Dios. El capítulo 2 de Romanos nos dice, como si fuese poco, que la revelación de la naturaleza nos dice y nos grita que hay un Dios. Nuestras propias conciencias. El ser humano dentro de sí mismo sabe que existe un Dios. Usted puede ir al lugar más remoto del mundo. Usted puede ir a la isla más remota en la cual nadie le ha enseñado nada a estos indígenas y a estas personas. Y ellos están adorando algo. Porque dentro de sus corazones, como dice Romanos 2:14, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El hombre sabe que es un pecador. El hombre lo entiende dentro de sí y sabemos que algún día nos pararemos frente a la presencia de Dios y tendremos que dar cuenta a nuestro Creador. El capítulo 1 de Romanos nos habla de nuestro pecado y sabemos que hay un Dios por la naturaleza. El capítulo 2 nos habla de nuestro pecado y sabemos que hay un Dios por nuestras propias conciencias. Y el capítulo 3 dice, no importa si tú eres judío, no importa si tú no eres judío, no importa si tú eres del color de piel que sea, no importa de la raza que seas, no importa el estatus social que tengas, no importa si estudiaste o no estudiaste, no hay justo ni aún solamente uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos son inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos solucionar nuestro problema? Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como mediador, como propiciación por nuestra fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Justificados, Pablo dice en Romanos 5:1, pues por la fe. Es la fe en Jesucristo. Hermano, tú tienes que tener temor de Dios. El temor de Dios tiene que estar a ti. La condenación está sobre tu vida. ¿Y qué puedes hacer en ese temor que tienes de Dios? Abrazarte al Hijo de Dios, en quien Dios envió toda condenación a Él. Porque Gálatas dice, maldito el que es puesto en un madero. O sea que Jesús fue hecho maldición por nosotros. Hermanos, apóyate a los pies de Jesucristo. Abraza a Jesucristo. Porque Él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. En Él están
todos tus pecados representados, los pecados pasados, los pecados de hoy, los pecados del mañana, todos los pecados están puestos en Jesucristo para que entonces tú puedas tener entrada a su reino. Si puedes dar un gloria a Dios, puedes darlo fuerte, porque a Él sea la gloria y la honra. Por eso Isaías decía, como cordero fue llevado él al matadero, como ese cordero que el sumo sacerdote, como ese macho cabrío que el sumo sacerdote mataba o sacrificaba primero que antes que el de Azazel. Por eso Juan decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El autor de los Hebreos dice, porque con una sola ofrenda. En el Antiguo Testamento, eso que leímos en Levítico 16, esos sacrificios tenían que hacerse una vez al año, porque el hombre volvía en su pecado, porque no había una solución para el ser humano. Pero con Cristo Jesús no hay que hacer ninguna otra ofrenda. Tú no tienes que visitar 7 iglesias para ser santificado, ni tienes que irte arrodillado a donde está el pozo. Tú no tienes que dejarte crecer la barba ahora para que tú seas santificado, ni tienes que hacer ninguna obra para que tú seas justificado delante de Dios. Lo único que tienes que hacer es abrazar al Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida, que quita el pecado de mi vida, que quita el pecado del mundo. Por eso es que se le conoce a esto como una doble imputación. La justicia de ese santo ser que vivió 33 años. Muchos dicen, ¿verdad? Otros teólogos dicen que murió a los 37 años. Aquí no vamos a discutir eso. Los años que Cristo haya vivido en esta vida. Fue un Cristo santo. Fue un Cristo sin pecado. Fue el Cordero sin mancha de Dios. Y esa justicia de Dios me es atribuida a mí. Y el pecado y el peso de mi corazón y de mi mente, ese pecado le es atribuido a Él. Por eso Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo vino a cumplir la misión de Dios. Cristo vino a ser ese segundo Adán. Ese primer Adán pecó. Ese primer Adán cedió sus derechos a Azazel. Ese primer Adán ya no era el príncipe de este mundo. Cedió al usurpador, al que vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y Cristo vino a ser ese segundo Adán obediente a Dios para reunir todas las cosas en Cristo. Como dice Efesios capítulo 1, verso 9 y verso 10. Así las que están en los cielos como en la tierra. Porque Cristo vino a ser ese mediador, ese unificador del cielo y la tierra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Ya hemos visto cómo se soluciona el primer problema del hombre. ¿Cómo solucionamos nuestro pecado? Sencillo, abrazándonos a Cristo. No hay ninguna otra forma de solucionar nuestro pecado. No hay ninguna otra religión. No hay ningún otro Dios. No hay ningún otro intermediario entre Dios y nosotros. Solamente el que Dios ha escogido. Por eso Cristo dice con toda propiedad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, con letra mayúscula, viene al Padre si no es por mí. Por eso cuando a Pedro le prohibieron predicar por el nombre de Jesucristo, Pedro dice que en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, sino que solamente en el nombre de Jesucristo podemos nosotros ser salvos delante de Dios. Pero todavía queda un problema. Y es el problema de Azazel. Es el problema del usurpador. Y cómo este usurpador puede ser derrotado, derrotando lo que caracteriza, lo que es lo adheriente, lo que está dentro de este usurpador, derrotando simplemente el pecado. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, aunque Satanás estaba gozoso, aunque los demonios estaban gozosos, aunque Pilato y Herodes que eran personas que eran contrarios, que no se llevaban ese día, hasta los enemigos, los enemigos se vuelven amigos por ser enemigos de Dios.
Y ese día en que Cristo murió en la cruz, no en la resurrección, sino el día en que Cristo murió en la cruz, Azazel fue derrotado. Azazel fue quitado ese imperio porque Cristo venció en la cruz el pecado de la humanidad, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, humillándose a sí mismo en la cruz del Calvario. Por eso el libro de Colosenses dice que despojando a los principados y a las potestades, a Azazel con todos sus demonios y todos sus secuaces, los despojó, los exhibió públicamente, triunfando, no en la resurrección, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo nos vino a sacar, a mover de un reino a otro reino. Cristo vino a quitarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Por eso nosotros predicamos. Pablo decía en Hechos 26:18, predicamos para que los ojos de las personas sean abiertos. Predicamos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Por eso Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales estábamos nosotros. Nosotros éramos parte de ese reino. Y Cristo vino no solamente a perdonar nuestros pecados, Cristo no vino solamente a poner una relación entre Dios y los hombres. Cristo vino a derrotar a Azazel, que tenía nuestro dominio, a Azazel, que tenía el imperio de la muerte. Y por medio de la cruz y por medio de la muerte, destronarlo completamente. Hermanos, si tú puedes entender esto, que Dios nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, entonces puedes entender que ahora nadie puede arrebatarte de las manos del Maestro. Por eso Jesús decía en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Por eso Pablo decía que estoy seguro de que la muerte, la vida, y mira cómo dice luego, 3 características, ni ángeles, pues ángeles caídos, ni principados ni potestades. Y cuando Pablo, escucha bien, cuando Pablo habla de principados y potestades, se está refiriendo a la potestad de las tinieblas. Efesios capítulo 6 lo habla claramente, 2 de Corintios capítulo 10 lo habla. Ni potestades ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo. Y por si quedara algo que se me quedara es decir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso ahora tú no eres parte de esas tinieblas y no eres parte de este reino, de este mundo, sino que puedes decir con todo el derecho que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, como decía Pablo. Por eso ahora podemos decir que no solamente somos criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso ahora nosotros podemos decir, Abba, Padre. Y esto en arameo significa papito. Por eso ahora tenemos una relación con nuestro papito, con Dios en los cielos. Por eso nosotros tenemos con todo el derecho, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, podemos decir que Dios es no tan solamente nuestro Dios, no tan solamente nuestro Rey, sino que Dios es nuestro Padre. ¿Puedes decir eso? Dios es mi Padre. Por eso ahora nosotros tenemos vida eterna. Y por eso ese verso que es tan emblemático, que menciona los 2 reinos y que menciona a Azazel,
al príncipe de las tinieblas, que dice Juan 10:10, que el ladrón no ha venido sino a hurtar, a robar, a usurpar, a matarnos y a destruirnos. Pero que ese Cordero de Dios ha venido para que nosotros tengamos vida. Hermanos, escucha esto. Y vida en abundancia. La vida que Dios nos da y la vida que Jesús nos da no es una vida solamente cuando muramos y partamos de este mundo. Es una vida que comienza ahora. Es una vida de paz, de seguridad, de tranquilidad. Es una vida de gozo en su espíritu. Es una vida de que mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es una vida que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz, es un gozo, es una vida en abundancia. Ahora la pregunta es sencilla. Aquí solamente hay dos opciones. O tú estás en el reino de Azazel, o tú estás en el reino del Cordero de Dios. O tú estás en el reino de las tinieblas, o tú estás en el reino de su amado Hijo. O tú estás en el reino del diablo, o tú estás en el reino de Dios. Si tú no, en este momento, tú todavía no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados, y de confesar a Jesucristo como tu único y exclusivo Señor y Salvador, si tú todavía no has tomado la decisión de seguir a Jesucristo, como dijo el mismo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú todavía no has tomado la decisión de arrepentirte, de confesar a Jesucristo y de seguirle y de que Él sea tu Señor, tengo noticias, todavía tú estás en el reino de Azazel. Pero la buena noticia es que hoy es el día de salvación para tu vida. La buena noticia es que hoy hay salvación para tu vida. El Espíritu Santo está aquí tocando las almas que aún todavía no hayan tomado esa decisión. Y que sin temor alguno tú puedas hoy levantarte. Si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, levántate hoy, ven aquí hasta este altar que estamos aquí, porque aquí está la presencia de Dios. Donde estén dos o más, está reunido allí el Señor. Y tú puedes venir aquí, vamos a orar por ti. Y vamos a pedirle al Señor que seas trasladado del reino de Azazel y que ese Azazel sea puesto en el desierto. Y que ese Azazel ya no tenga potestad sobre tu vida. Y que ese Azazel ya no pueda acusarte ni pueda molestarte. Y sea desterrado de las tierras de donde están sus hijos. Y ahora tú puedes decir, yo pertenezco a un Dios vivo. Y ese Dios vivo ha provisto para mí el Cordero suyo que quita el pecado del mundo. Y ese Dios vivo me ha hecho ciudadano de su reino. Y ese Dios vivo me ha hecho hijo de Dios. Y ahora yo puedo decir, Abba, Padre. Y ahora tú puedes decir con tranquilidad que la vida eterna no es cuando tú partas de este mundo, que la vida eterna comienza ahora mismo. Yo le invito a que estemos en pie y me acompañes en oración. Y si ya tú has conocido a Cristo, que estas palabras sean de consuelo a tu vida. Cristo murió en una cruz por nosotros y ha resuelto los dos problemas que tú no podías resolver. Ha resuelto el problema del pecado. Ya Dios no te ve pecador. Cuando Dios nos mira, ve la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Ya no hay ira de Dios, ya no hay condenación sobre nosotros. Resolvió ese problema por nosotros. Y segundo, resolvió el problema de Azazel. Ya Azazel no tiene potestad sobre nosotros. Ahora nuestro dueño es otro. Somos otro. Somos hijos de Dios. Padre. Oh, gracias, Padre. Envía tu Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que no te ha conocido, Padre, y que no ha conocido a tu Hijo Jesús, que envíes a tu Espíritu Santo y sea tocando su vida. Solamente tu Espíritu de Dios puedes traer un pecador de las tinieblas a la luz. Porque Satanás ha venido a cegar el entendimiento de los incrédulos, pero tú has venido para que tengamos vida. Y tu Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Así que te pido que tú toques las vidas en esta hora. Y Padre, también yo te pido, Dios, por todos los que te hemos conocido, que hoy no sea un Viernes Santo más, una tradición más, otro año más, no. Un día en que hemos meditado en Levítico 16 y hemos visto cómo tú has hecho provisión para resolver los dos problemas que teníamos. Cómo tú has quitado nuestro pecado y lo atribuiste a tu Hijo Jesucristo. Y cómo tú has quitado y has
derrotado al usurpador. Y has puesto a ese cordero tuyo, a ese cordero de Dios, lo has sentado sobre la diestra de majestad en las alturas, hasta que todos sus enemigos sean derrotados. Quizás el enemigo de las almas, oh Dios, todavía esté dando bandazos por ahí, pero ya tiene sentencia de muerte y él sabe que los días son cortos, que le queda poco tiempo. Y tú sabes, oh Dios, cómo se está levantando en Occidente, en Estados Unidos y en Puerto Rico la persecución contra nosotros los cristianos, porque le queda poco tiempo a Azazel. Pero él no tiene potestad sobre nosotros. Él no tiene poder sobre nosotros. Y aun cuando él piense que por medio de la persecución va a acallar nuestras voces, es todo lo contrario. Por medio de la persecución habrá avivamiento en Puerto Rico. Por medio de la persecución habrá avivamiento en los Estados Unidos. Por medio de la persecución habrá avivamiento en el pueblo de Dios. Porque tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro rey. Y te damos toda la gloria, a ti todas nuestras coronas, a ti Señor nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que salves las almas, Señor. Oh, toca las almas de tus escogidos, toca las almas, Señor, de aquellos que ya están escritos en ese libro sagrado, el libro de la vida, oh Dios. Señor, sé tú obrando en los corazones. Y te doy gloria y te doy honra y te doy las gracias, Señor, por esta noche tan hermosa que nos ha permitido estar aquí, Señor. Yo te pido por cada persona que está aquí, Señor, cada varón, cada dama, Dios mío, cada joven, cada anciano, Dios mío, cada niño que está aquí presente, cada matrimonio, cada madre, cada padre. Señor, obra en sus corazones y que haya paz. La paz que sobrepasa entendimiento, porque hemos entendido que ya nuestro pecado fue derrotado en la cruz y el usurpador fue derrotado en la cruz del Calvario. Porque nos has puesto del reino de las tinieblas a tu reino admirable. Te damos gloria, honra y el poder. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.